sumando algunos otros miembros que no están participando en este momento. Pero rápidamente, como suelo hacerlo, y resumir en dos palabras, tres palabras, lo que hemos visto en el encuentro pasado, empezamos a hablar del origen de la judefobia aquí en la República Argentina, el antisemitismo. Dimos una breve introducción general sobre algunos de los hechos más salientes, la presencia de un antisemitismo sin judíos, prácticamente el país hasta mediados o casi fines del siglo XIX, el desarrollo del antisemitismo de raíz cristiana, importante, el desarrollo también posterior de un antisemitismo de características políticas, de rechazo al inmigrante, en especial aquellos inmigrantes judíos que venían de la Rusia prerevolucionaria, acusados de comunistas. Llegamos a desarrollar también un poquitito el hecho que la Argentina tomara posturas políticas muy vinculadas a los nacionalismos fascistas y nazis y franquistas de los años 20 y 30. Analizamos un poquitito el antisemitismo de pre-Segunda Guerra Mundial aquí también en la República Argentina. Vimos ciertas conexiones y establecimos algunas dudas acerca de Juan Domingo Perón, la colaboración con los nazis, por otro lado la situación un tanto amigable con los judíos. Voy a volver a la pantalla principal de antisemitismo. Les di la bibliografía que yo sugiero, más o menos aproximada, para poder ampliar el tema que estoy dando. Le agradezco a Vanessa que la haya puesto en pantalla para que todos ustedes puedan acceder a la misma. Si ustedes recuerdan y ven en la filmina, de alguna forma nosotros habíamos llegado a analizar la infiltración de criminales nazis en la Argentina, que fue casi una constante desde Mengele, desde Eichmann, desde Pripke, desde otros criminales, y hablamos de una mesa de enlace también que funcionó en la Casa Rosada en su momento, dirigida por una adalid del nazismo en la República Argentina y muy cercano a Juan Domingo Perón, Rodolfo Freude, Freude también como se dice, ha llegado o ha alcanzado también hasta el año 74 la presencia de ese enlace a través de su propio hijo. Pero luego del derrocamiento de Juan Domingo Perón no asistimos a un gobierno de corte más liberal, sino un gobierno militarista también, que retomó o tomó algunos de los aspectos más salientes del nacionalismo argentino, como fue la organización Alianza Libertadora Nacionalista, dirigida por Guillermo Patricio Kelly. Esta organización fue muy importante. Patricio Kelly murió un año antes del atentado contra la embajada, contra la AMIA, perdón, pero fue una persona muy allegada, muy ligada a esos sectores de derecha nacionalista y después habría de hacer un mea culpa y pasarse al otro bando, como se dice de alguna manera. Eh, Marisa, no te entiendo lo que decís, se frenó, no sé a qué hace referencia. En todo caso, les respondo, si no hay problemas de audio, seguimos la charla y damos lugar a las preguntas, como siempre, los últimos 10 minutitos de la misma, de esta misma conferencia. Eh, pero el aspecto más importante se dio en el año 1960, 1958, con la aparición de Tacuara. La organización Tacuara fue muy importante, una organización católica, nacionalista, de la alta aristocracia argentina. Tacuara no se quedó solamente con la militancia y con la propaganda, Tacuara fue realmente agresiva, una organización que en su momento estuvo presente en ella Juan Carlos Firmenich, después sería miembro de Montoneros, cuando Tacuara se dividió. También tengamos en cuenta que esta organización Tacuara en una época atacaba los frentes de las escuelas judías, de las sinagogas, de distintas entidades comunitarias, con disparos, con bombas de alquitrán, es decir, un grupo bastante complicado. Y se presume que después del secuestro de Eichmann aquí en la Argentina, en 1960, también casi colindante con la aparición de Tacuara, Tacuara tomaría venganza del secuestro de Eichmann en Argentina y el hecho que haya sido llevado a Israel para ser juzgado, tomaría venganza con el asesinato de un joven judío comunista en Rosario, Raúl Alterman, y el secuestro de una chica judía llamada Graciela Sirota, una chica por aquel entonces a la cual tenía 16, 17 años, la secuestraron, le tatuaron una esvástica en su cuerpo con un cigarrillo caliente, con una brasa. ¿Sí? Tacuara con el tiempo fue declinando, pero irían apareciendo otro tipo de organizaciones también que irían tapando, reformando, modificando, todas tendrían una misma esencia, una misma estructura. El nacionalismo xenofóbico
fuertemente de derecha hacia los judíos, lleno de prejuicios religiosos, económicos, racistas en general. Pero lo que realmente sacudió muchísimo a la comunidad judía en 1971 fue la difusión del llamado Plan Andinia. Me imagino que quizá muchos de ustedes no han escuchado hablar del Plan Andinia, pero lo voy a resumir en muy breves aspectos. Fue una canallada, una vileza realmente de pocos antecedentes y que de alguna forma retomaba con otro eje el famoso libro Los Protocolos de los Sabios de Sion, que hablaba de una conspiración judía mundial. El Plan Andinia, tal como su nombre más o menos lo indicaba, hablaba o hacía referencia a los Andes y específicamente a la Patagonia argentina. La Argentina durante muchos años, hasta que se resolvió el conflicto limítrofe con Chile, tuvo una actitud de recelo, de desconfianza hacia cuál podía ser el futuro de la Patagonia argentina, y esto fue aprovechado por los grupos nacionalistas para hacer propaganda antisionista. ¿Qué proponía un librito llamado, sacado por Walter de Heredia Allende, que después sería una figura eximia de Derecho Constitucional en la Facultad de Abogacía de la Universidad de Buenos Aires? ¿Qué decía este librito en general, en pocas palabras? Bueno, daba los fundamentos acerca de que existía un plan chileno, británico e israelí, con apoyo de la comunidad judía argentina, para conquistar o dominar la Patagonia argentina. ¿Cuál sería el motivo? El motivo sería esencialmente el hecho de que Israel, recuerden que estamos hablando de los años 70, podría ser destruido en una guerra por los árabes y debería existir un plan B de evacuación del Estado de Israel y se pensaba en la Argentina. Ahora lo interesante es por qué fundamentaban la Argentina o qué elemento encontraron para darle fuerza a este plan. Bueno, por un lado encontraron la colonización del barón Hirsch aquí en la República Argentina, la llegada de inmigrantes judíos a Entre Ríos, a Santiago del Estero, a Buenos Aires, a algunos lugares de La Pampa, Bahía Blanca. Todo esto ya generaba o predisponía para acusar de que los judíos podían ocupar más lugares que evidentemente necesitarían teóricamente. Por otro lado estaba el hecho de que Chile siempre quiso quedarse con la República, con parte de la Patagonia, por lo menos en los mapas de Chile figuraba la Patagonia como territorio chileno, y también tomaban el hecho de que Teodoro Herzl, el padre del sionismo mundial, había hablado en su momento en su libro El Estado Judío, y está escrito, por supuesto, que él pensaba que la opción de un Estado judío podía ser o Argentina o Israel. Recordemos que Israel en aquel entonces estaba ocupado por los turcos, que tenían una mano bastante dura hacia los judíos, y la Argentina era un país despoblado. Hasta prácticamente fines del siglo XIX, toda la Patagonia argentina, una zona bastante poco poblada, o por lo menos poblada por población indígena, nada más, y muy poca presencia activa criolla, por así decirlo, o de origen hispánica. Por lo tanto, este plan alimentó la esquizofrenia, la paranoia, por así decirlo, en la Argentina. Hay que aclarar también, dato curioso, que la reacción de la DAI en ese entonces no fue solamente sacar un libro para contrarrestar el plan Línea, sino que se llamó, creo que por primera vez, si no me equivoco, si mal no recuerdo, a una huelga general o un cierre de negocios de la comunidad judía, y que se cumplió bastante bien en protesta de esta situación, la cual se veía realmente muy peligrosa. Recordemos que en los años 70 estaba la dictadura de Onganía en la República Argentina y naturalmente había temores acerca de lo que podía pasar. Vestigios del plan Andinia perduran hasta el día de hoy en algunas páginas en internet judeofóbicas, tanto en Argentina como en otros lugares, de quien vamos a hablar un poquitito más tarde. Alejandro Biondini también tomó una versión remixada del plan Andinia y él desde ya hace muchos años venía escribiendo en distintos escritos y en la página web de que en realidad los judíos siguen teniendo la ambición de conquistar la Patagonia y que los mochileros israelíes, los soldados o los ex soldados israelíes o estudiantes universitarios o antes de ingresar al ejército que vienen y visitan la República Argentina van especialmente a Bariloche y otros lugares porque son en realidad topógrafos, es decir, vienen a hacer registros topográficos para fundar algunas ciudades de Israel en la Patagonia. Como ustedes ven es un dislate absoluto, pero en la mente fibrada de los xenófobos, de los racistas, esto ocupó un lugar bastante importante. Hay un capítulo mucho menos conocido, que es la presencia del embajador de la Liga Árabe acá en la República Argentina, en los años 70 también, Hussein Triki, que alimentaba
también todas estas actitudes racistas, xenofóbicas, antijudías, interesado más que nada en tratar de posicionar a Argentina más cerca al mundo árabe. Y es casi, diríamos, la primera vez que aparece un componente árabe en este contexto. Después vamos a ver que esto va a ser bastante más importante, la presencia de un antisemitismo, una judofobia de matriz árabe, pero tratando de incorporar el tema judío, israelí, argentino con el conflicto árabe. Pero la reacción del gobierno de Onganía fue muy sana. Se lo expulsó a Hussein Triqui de la República Argentina por incitador a la violencia contra un sector de la sociedad, en este caso los judíos. Así que en ese sentido fue interesante. Vamos a ver, un poquitito acá abajo también, la siguiente filmina. Podemos llegar a ver acá algunos otros elementos que hay que tener en cuenta. En primer lugar, el periodo de 1973 hasta 1983, o sea, estos 10 años dramáticos de democracia en la Argentina, estos 10 años o 9 años, ¿sí? Eh, que serían interrumpidos por la dictadura militar y renovados, perdón, en 1983. De 1973 a 1976, que gobernó María Isabel Martínez de Perón y un breve periodo de tiempo cuando vino Perón hasta que falleciera, en la Argentina se notó un sesgo bastante judofóbico nuevamente, esta vez a través de José López Rega, es decir, quien fuera la mano derecha de Juan Manuel Perón y miembro de la organización antisemita peronista Guardia de Hierro. López Rega, en sus distintos escritos, conocido un poco también o apodado como el Brujo, porque mezclaba escritos esotéricos, falsamente cabalísticos, con distintas situaciones y contubernios en contra de los judíos. Él de alguna manera incorporó el concepto de sinarquía, es decir, el poder del dinero y lo asoció a los judíos, la intención de los judíos de quedarse con el dominio económico del país, y por primera vez en el gobierno peronista de 1973 a 1976 ya se arma una delegación de diputados peronistas y de políticos peronistas que van a viajar a Libia, un país que por aquel entonces comenzaba a ser gobernado por Muammar Gaddafi, que falleció en 1900, recientemente, relativamente en el año 2003. Sí, tenemos que hablar de tantos años atrás en el transcurso de los operativos, 2011, perdón, 2011, en el transcurso de estos operativos que hay por la llamada Primavera Árabe. Gaddafi por aquel entonces tenía una visión árabe socialista del mundo, estaba muy cerca a Rusia, a la Unión Soviética, y también había estrechado lazos con la República Argentina. Hubo mucho temor acá en la comunidad judía argentina en función de este viaje, de esta delegación económica que viajó a Libia y que implementó algunos acuerdos, porque la comunidad judía argentina veía realmente una intromisión de Libia en asuntos argentinos y encontraba un gobierno argentino muy receptivo a ese tipo de cuestión. Desde 1976 hasta 1983, los años terribles de la dictadura militar. Previamente debemos decirle que a López Rega también se lo acusa de ser uno de los promotores de la llamada AAA, Alianza Argentina Anticomunista, y que también desarrolló un accionar antisemita violento desde el punto de vista de las distintas propagandas y los focos ideológicos de la cual se nutría. La AAA persiguió y asesinó a judíos por su propia condición también, que participaban en distintos movimientos de izquierda. El gobierno argentino de aquel entonces, estoy hablando previo a la dictadura militar, tuvo una actitud pro-palestina, algo que cambiaría en parte el gobierno de la dictadura militar. Recordemos que hacia 1973 había una alianza política importante entre la OLP, por entonces una agrupación terrorista, hoy llamada Autoridad Nacional Palestina, algo más legitimada, pero la OLP de aquel entonces, Organización de Liberación de Palestina, estableció nexos muy, muy importantes con los sectores, los montoneros, aquellos peronistas de izquierda que Perón echó de la plaza y que evidentemente se vincularon para su adiestramiento armado con los grupos palestinos que estaban en el Líbano. Hay fotos muy conocidas de Firmenich junto a Yasser Arafat, en su momento líder de los palestinos muertos en el año 2004, que murió en el 2004. Los asesinatos de la AAA encontrarían continuación en la época de la dictadura militar,
Obviamente aquí hay una sensación bastante ambigua dentro de la propia comunidad que quedó muy dividida. En los años de la dictadura militar, algunos sectores judíos se incorporaron, o algunos muchachos judíos se incorporaron a los grupos armados, ERP, montoneros, y fueron perseguidos por su condición de subversivos y su condición judía también. O mejor dicho, cuando los detenían, les aplicaban lamentablemente un doble estándar. En el libro, justamente Nunca Más, el famoso libro testimonial sobre los horrores de la dictadura militar, hay todo un capítulo que habla acerca de los sufrimientos particulares, adicionales, que sufrieron los judíos por ser judíos, justamente en la época de la dictadura militar. Torturas, especialmente la desaparición de más de 2.200 judíos documentados o registrados allí por el libro, la entonación de música hitleriana, de consignas hitlerianas, las acusaciones a los detenidos de ser sionistas, de conspirar con el Estado de Israel, cuando paralelamente la dictadura militar tenía una relación ambigua con Israel, ya que en los años de la guerra de las Malvinas el gobierno argentino necesitó de armamento e Israel acudió en ayuda de Argentina con armamento a cambio de sacar a judíos que estaban siendo perseguidos y hostigados aquí por su propia condición judía. Es un tema muy investigado, muy polémico, muy multifacético dentro de la propia comunidad judía, que es un tema que genera hasta el día de hoy muchos apasionamientos y muchas discusiones respecto a los roles institucionales de de las altas instancias de aquel entonces. No es un tema que hoy podamos realmente entrar. Pero la dictadura seguía teniendo un matiz bastante antisionista en general, muy cercana a la Unión Soviética, otro contrasentido y otra paradoja del proceso militar de Videla y los suyos, pero era básicamente pragmática en lo que tiene que ver con el tema de Israel. Es decir, aceptar toda colaboración de Israel, solicitarla, pero a su vez tener una mirada desconfiada hacia la comunidad judío-argentina, que estaba mucho más enraizada en el sionismo en aquel entonces. ¿Sí? Los años de 1983 a 1989, ya los años de la democracia, el fortalecimiento del gobierno de Raúl Alfonsín, hasta la caída y la llegada de Menem, tenemos varias situaciones que vale la pena comentar. Hay un acercamiento político del gobierno radical a la causa palestina. El canciller Dante Caputo, en aquel entonces, manifestaba abiertamente en favor de los propios palestinos, no porque esto es una actitud antisionista o antisemita, sino por el hecho de que estaba gestionando la visita de Alfonsín a algunos países árabes, pero obviando la visita al Estado de Israel. Es decir, no era algo simétrico, sino ya que empezamos a ver ahí un acercamiento político del radicalismo, de los sectores más de izquierda, por lo menos, o centro-izquierda, a la causa palestina. También lo que tenemos en estos años es la llamada mano de obra desocupada, es decir, aquellos militares y aquellos asesinos que persiguieron a la gente y que habían quedado desocupados, no tenían ese trabajo en la represión, se incorporaron subrepticiamente en algunos servicios. Hay una foto o un video, no recuerdo ahora, muy sugestivo y realmente muy complejo de explicar, que muestra a Raúl Alfonsín siendo custodiado por Raúl Guglielminetti. Raúl Guglielminetti fue un hombre de la ultraderecha, perteneció a Tacuara en su momento también, perteneció a la mano de obra desocupada ahora y perteneció a los sectores de la AAA en su momento. Hizo gala también en su momento en la revista Gente de que en su casa había mucha bibliografía nazi, lo mostró abiertamente en el reportaje, pero esto no, de alguna manera, no fue un impedimento para que llegara a ocupar ni más ni menos que el rol, yo diría a esta altura, de espía, de vigilante del gobierno de Raúl Alfonsín. No estoy diciendo que Alfonsín lo nombró, no podía saberlo o no podía conocerlo, pero fue muy sugestivo que este tipo de personaje estuviera orbitando alrededor de la seguridad de Alfonsín. Conocido todo esto, fue echado y su paradero aún permanece un tanto desconocido, ha pasado al ostracismo. Los lemas antisemitas de aquel entonces, por la cantidad de judíos que había en el gobierno radical, Chacho Jaroslavsky, los hermanos Tubrin y otros más, hablaban de la sinagoga radical abiertamente, inclusive en algunas manifestaciones del sindicalismo de aquel entonces, como Saúl Ubaldini y otros sindicalistas importantes, hablaban en forma elíptica acerca del poder de los judíos en la República Argentina. Se recuerda un acto muy importante que hizo Saúl Ubaldini en la plaza, y donde la gente empezó a gritar contra el gobierno de Alfonsín y gritaban hacia la sinagoga radical y justamente Ubaldini loando e incitando a que esa loa o esa ofensa, como lo quieran llamar, continúe.
En 1987, en pleno gobierno radical también, y luego de un atentado bastante serio contra el frente de la Congregación Israelita de la República Argentina, en la calle Lavalle, al 2400, el templo de la comunidad sefaradí, una bomba destrozó el frente, no causó ni muertos ni heridos, a Dios gracias, colocada por sectores que no se conocen hasta el día de hoy. De hecho, algo muy común en la Argentina fue el hecho de que los atentados antisemitas se mantengan bastante impunes, y hasta el momento sabemos mucho respecto de ese tema. Generó de que de la Rúa, que era senador en aquel entonces, sacara un proyecto de ley que fue ampliamente votado, la ley antidiscriminatoria. Hubo una marcha muy grande de la comunidad judía en la plaza hoy llamada Plaza Fusei, en donde está el Hospital de Clínicas, o al lado del Hospital de Clínicas, y se logró sacar una ley antidiscriminatoria que perdura hasta el día de hoy, pero que, a criterio personal lo digo, no soy abogado, ha mostrado ser poco eficiente o de penas muy laxas en general. Estos años también son los años en donde aparece con mucha más fuerza el grupo de Biondini, Alejandro Biondini, llamado en aquel entonces Alerta Nacional. Salía abiertamente una publicación mensual llamada Alerta Nacional, era fuertemente judeofóbica, antisemita, anti-israelí, en líneas generales reivindicaba a Hitler, lo típico de Alejandro Biondini, que por aquel entonces caminaba por las calles, en general, con cierta vestimenta típico parecida a la que usaban los nazis en los años duros de la Segunda Guerra Mundial. Es más, Alejandro Biondini, que después conformó un partido político, el Partido Socialista de los Trabajadores Argentinos, que ocultaba un sesgo claramente antisemita, tenía una sede en la calle Santiago del Estero al 200, a 2 cuadras de la Avenida de Mayo, que luego cerró. Este grupo Alerta Nacional, el grupo Alejandro Biondini, nunca fue un grupo mayoritario, no fue un grupo importante, pero intentaron posicionarse y llegar a conformar una estructura de poder, pero nunca lograron tener más o menos un quórum para poder ser incorporados como partido político. A excepción, creo que hace algunos años atrás, que lograron cerca de 4.000 votos y tuvieron que cambiar el nombre del partido. De hecho, en las últimas elecciones creo que se presentó también, aunque con una plataforma política completamente diferente. Donde también notamos algunos matices judeofóbicos fueron las revueltas carapintadas de Arlo Rico y de Mohamed Ali Zaineldin, especialmente de este último, que tenía estrechos lazos con el gobierno venezolano, aquel entonces Hugo Chávez, eran fieles camaradas o amigos, más allá de que Zaineldin era un hombre típicamente de derecha, de origen árabe, y Chávez empezaba a transitar su camino por el nacionalismo, pero después se volcaría a lo que sería el régimen o la ideología bolivariana, que sostiene hasta el día de hoy Maduro, pero se recuerda la frase típica de Zaineldin, de los carapintadas, diciendo que así como no hay caballos verdes, no hay judíos decentes. Una frase que impactó mucho, dicha en un contexto democrático y en forma abierta, sin que esto mereciera grandes, digamos, respuestas o más allá de algún tipo de reclamo o lo que fuere. Si seguimos un poco más adelante, en función del poco tiempo que tenemos, pasamos al año 1989 hasta el 2016, un periodo de tiempo muy amplio, como ustedes ven. Yo traté de sintetizar el tema de Menem al poder, que de por sí es un tema bastante complejo en líneas generales. Lo que sí debemos decir que hasta 1988 Menem prácticamente mantuvo una actitud muy cercana a los sectores más de derecha dentro del peronismo. No se le conocen hasta ese entonces abiertamente o públicamente ningún tipo de actitud antisemita o judeofóbica, pero sí se le conoció un acercamiento a Libia, otra vez la Libia de Gaddafi, que a través de Carlos Rotundo donó dinero para financiar la campaña del justicialismo de aquel entonces que llevaba como candidato al poder a Menem. De hecho, hay algo hoy podemos tildar un poquitito de pintoresco, pero por aquel entonces no pocas familias judías se acercaban a la sede de la agencia judía y trataban de tramitar su aliá, y muchos sacaban pasaporte porque decían que si Menem llegaba al poder, además de ser peronista y siendo de origen árabe, siendo de origen sirio, realmente las cosas se podrían poner muy feas aquí en la Argentina. Los hechos en materia política internacional marcaron lo contrario. Es decir, Menem siempre fue un hombre muy pragmático, no sabemos qué es lo que pensaba hacer o qué pensaba gobernar, pero en función de los cambios políticos que hubo en el mundo, es decir, el fortalecimiento de Ronald Reagan en Estados Unidos, la caída de la Unión Soviética, hizo que Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel neutralizaran de alguna manera esta amenaza antisemita larvada, latente, y Menem se acercó a los países occidentales, especialmente a los países que cité, Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel también. Recordamos
antes del atentado contra la Embajada de Israel, Menem visitó la AMIA, Menem visitó el Templo de la Congregación Israelita, si mal no recuerdo, y también Menem visitaría Israel, algo que realmente lo predispondría mal con parte del mundo árabe. Algunos piensan que aquí había que encontrar la raíz del atentado contra la Embajada de Israel, pero son por el momento algunas presunciones que hay respecto a este tipo de cuestión. Tenemos que tener en cuenta que durante el gobierno de Menem se produce una de las profanaciones más graves de cementerios judíos, el cementerio israelita de Berazategui. Más de 130 tumbas fueron destruidas completamente en lo que sería la profanación más seria. Hubo otras, siempre hubo profanación de tumbas en cementerios diferentes, inclusive tablada. Ese atentado, ese ataque logró parcialmente esclarecerse y había sido realizado por grupos neonazis que en ese entonces todavía estaban aquí en la Argentina y tenían bastante fuerza, ¿sí? Naturalmente no podemos aquí hacer una referencia marcada judeofóbica a los atentados contra la embajada y contra la AMIA, no porque yo no piense que no haya habido un componente judeofóbico detrás, sino porque la investigación de ambos atentados todavía está en marcha y no podemos sacar una presunción o una conclusión tan determinante, pero en lo personal no tengo duda que aquellos grupos de parte de Irán, Hezbollah, que atacaron la embajada y atacaron la AMIA, contaron con algún tipo de apoyatura de grupos antisemitas, judefóbicos argentinos, la llamada conexión local, que la desconocemos casi en su totalidad. Y esto ya habría que entrar a hablar mucho más de los dos atentados aquí en la República Argentina. ¿Sí? De todas maneras, tenemos que tener en cuenta que en la época de Menem se produce la extradición, se detecta acá en el país en 1994 a Erich Priebke, aquel nazi que fuera tan famoso en la masacre de las fosas argentinas en Italia, y es extraditado, detectado en Bariloche y rápidamente extraditado. También es detectado en 1999 Dinko Sakic, también un criminal de guerra nazi de origen croata, y también es extraditado. Ambos ya fallecieron en sus respectivos países, tanto en Italia como en Croacia, cumpliendo prisión domiciliaria. Menem hizo, a criterio mío, un amago de tratar de hacer una historia revisionista del peronismo y generó lo que llamó la apertura de los archivos de los nazis en Argentina, que fue realmente una puesta en escena porque no se aportó gran cosa, pero sí permitió que muchos investigadores, historiadores después pudieran hurgar un poco más sobre cierta documentación, ya que por lo menos trasladó el tema de Perón y los judíos al contexto público, algo que antes no se hablaba tanto y era un tema meramente de los propios judíos nada más. Allí yo puse de alguna forma el antisionismo kirchnerista, que es lo que me quiero referir ahora específicamente, pero previamente tenemos que hacer referencia al año 2001, antes de la llegada de los Kirchner al poder. ¿Y por qué hablo del 2001? Por la explosión social que existió, que hubo aquí en la República Argentina. Va a ser a partir del 2001 donde a través de la aparición de piqueteros, de grupos sociales, desplazados, asambleas barriales, generalmente grupos de izquierda, en donde va a aparecer a amalgamarse, a conformarse sin mucha homogeneidad, un antisionismo muy directo y ataques muy directos contra Israel, tratando de involucrar justamente a la comunidad judía argentina en forma abierta con el Estado judío y también con los mitos de que el Estado judío es un Estado genocida, asesino en Medio Oriente, opresor de los palestinos. Toda esta dialéctica vendría acompañada de las reivindicaciones sociales, lo cual hacía muy peligroso a estos grupos. Me estoy refiriendo en general a estos movimientos como el Partido Obrero, que ya tenía una plataforma política antisionista muy marcada y la tiene hasta el día de hoy, el Partido Comunista, el Movimiento Todos por la Patria, ahora no existente, Convergencia Socialista, que sí existe, aunque es un grupo pequeño, ya que todos estos grupos de alguna manera involucraban o se decían ser antiimperialistas y antisionistas, cuando en verdad también eran abiertamente antisemitas, no era solamente contra el Estado de Israel. A esto se sumaría más tarde alguna rama de Madre de Plaza de Mayo, especialmente de Bonafini, que se recuerdan algunas manifestaciones judofóbicas anti-israelíes en general. Tenemos que tener en cuenta que el año 2006, con el conflicto en el Líbano, se agravó este tipo de cuestión y los grupos más de izquierda tomaron posiciones mucho más extremas respecto a hacer conocer su judofobia, su antisionismo en general. Es así como vamos a notar, estoy hablando ya prácticamente del año 2006, coincidiendo con la guerra del Líbano,
vamos a notar de pintadas judofóbicas masivas a plena luz del día y frente a las cámaras de televisión, inclusive también. Vamos a notar un escrache al empresario judío Eduardo Elstein, al mejor estilo nazi, se escrachó la puerta del hotel de la calle Moreno 809, donde están las oficinas del grupo IRSA. Aparecieron pintadas antisemitas donde se identificaba a los judíos con leyendas al mejor estilo nazi, al estilo de decir no compren en negocios judíos, ¿sí? Había pintadas antisemitas de este tipo. También había comparaciones tendenciosas entre el nazismo y el sionismo. Aparecían pintadas cruces esvásticas que igualaban el Estado de Israel con la cruz esvástica. Abundaban escritos sobre la negación del holocausto, la banalización de la Shoah. Es la época en la cual va a tomar mucha fuerza Luis Delía dentro de la conformación de los grupos del kirchnerismo. Hay que decir con justa razón que realmente Néstor Kirchner apartó a Delía de su entorno cuando Delía comenzó a manifestar actitudes abiertamente anti-israelíes, pero no así Cristina Kirchner, que lo acercó nuevamente a su entorno y ahí fundó su famoso partido Miles, que continúa liderando hasta el día de hoy junto a Esteche, junto a Vudú, junto a otros personajes que son célebremente o tristemente conocidos en la República Argentina. Delía manejó muy bien con su dialéctica el concepto de extranjerización de los judíos argentinos, es decir, los judíos argentinos no son argentinos leales al país, sino que tienen una lealtad ambigua, son leales al Estado de Israel antes que a la Argentina. Él trató de poner o de establecer en la sociedad este concepto, ¿sí? Aparecieron realmente también proyectos para quitar la ciudadanía argentina a algunos diputados de origen judío, luego de que Israel atacara la Franja de Gaza en algunos de los tantos ataques del 2008 o 2010 que Israel se defendió de los propios palestinos. Aparecieron proclamas absurdas y antisionistas de algunos consejos deliberantes, como el de Concepción de Uruguay, Concordia o Mar de Plata, que proclamaban ante los ataques palestinos contra Israel una actitud solidaria de los palestinos, de decir que no tenían otra alternativa que hacer que atacar al Estado sionista que amenazaba con liquidar la Franja de Gaza. Este era un poco el clima caldeado que se vivía y cómo el antisionismo se hizo muy fuerte en esos años, esencialmente 2008, 2009, en general en el poder, que tuvo mucha presencia. Se aprovechaba de los medios masivos de comunicación para legitimar mensajes a través de la llamada libertad de expresión. La izquierda claramente, o la izquierda antidemocrática, para ser más preciso, mutó de antisemitismo y antisionismo. La prueba más palpable de esto la tenemos en el 2009, en un homenaje, en una fiesta de Yom Ha'atzmaut que se hizo frente al Cabildo de la ciudad de Buenos Aires. Ustedes recordarán, un grupo violento salió de la Boca del Subte y atacó con palos, con hierros, con navajas a los allí presentes. Hay varias personas aún detenidas por este hecho. Hay que decirlo que el gobierno repudió realmente rápidamente esta acción, pero llamó la atención este intento armado de grupos de izquierda de atacar en forma abierta a los judíos e Israel en aquel entonces, ¿sí? Yo creo que no se trata de que no se pueda criticar al Estado de Israel, se puede criticar al Estado de Israel, pero cuando evidentemente estos grupos de izquierda critican solo lo que hace Israel y omiten cualquier otra situación polémica que se da en el mundo, obviamente nos llama la atención y resulta realmente sospechoso. Por otro lado, Israel viven 6.600.000 judíos y por lo tanto, si se ataca a Israel, se ataca al Estado judío, su calendario judío, su idioma es el idioma hebreo, el idioma de los judíos, su idioma nacional. Es decir, que no hay hoy duda de que no se puede diferenciar entre judaísmo y sionismo, más allá de que existan judíos antisionistas. El viejo fantasma del antisemitismo de alguna manera vuelve a estar presente, nos había dejado un poco, con una virulencia hitleriana, motivado por una izquierda muy lunática, si se me permite el término, que ve en la desaparición del Estado de Israel una solución a los conflictos del Medio Oriente y también ve al Estado de Israel como un aliado del imperialismo en todo momento, en todo lugar o en todo contexto. Quisiera acá comentar algunas otras cuestiones que son importantes. Hay algunos otros aspectos, ni que hablar, obviamente el memorándum de entendimiento que firmó el gobierno de Kirchner, de Cristina, con Irán y que trajo aparejada también algunas manifestaciones de corte antisionista también, inclusive algunas manifestaciones de Timerman también
algunas manifestaciones duales de Cristina Kirchner respecto a la deuda externa, en lo que tiene que ver con la calificación de fondos buitres, equiparándolos al mercader de Venecia. Todo el mundo sabe que el mercader de Venecia era Jairo, de origen judío. Algunas otras expresiones no felices de Cristina Kirchner delante de Kicillof, que es por lo menos judío, o por lo menos declarado, reconocido como tal, haciendo referencia a experimentos que los alemanes habían hecho. Esto fue en la oportunidad en que se inauguró un laboratorio en Tierra del Fuego. No recuerdo precisamente el año, creo que fue el 2014 o el 2015, no recuerdo en este momento del año, pero cosas que realmente llamaron la atención, inclusive en el debate que hubo por el memorándum de entendimiento, famoso Pichetto también cuestionó la lealtad de los judíos argentinos hacia la Argentina y Israel, algo que también haría Timerman, pero ya esto ya podría ser calificado en otro aspecto general, cuando dijo que de alguna forma Israel no puede dar un cheque para pagar o reparar con un cheque, no me acuerdo exactamente la expresión que él dijo, para que la Argentina cambie de posición o algo por el estilo. Recordemos que Jacobo Timerman padre salvó su vida en los años de la dictadura por la mediación del Estado de Israel, que lo llevó a Israel, donde después traicionaría a Israel. Pero ya es otra historia que en este momento no quisiera entrar. Quisiera analizar algunas cuestiones más vinculadas genéricamente, globalmente al antisemitismo en la Argentina, en función de los hechos que estuve comentando. El antisemitismo en la República Argentina ha tenido, y me va a servir acá la filmina siguiente, a ver si la podemos ver ahora, como conclusión, ha tenido matices populares, institucionales y gubernamentales. O sea, en 3 áreas se ha notado la judeofobia y el antisemitismo en la Argentina. Por un lado, también tenemos que tener en cuenta que existió en la Argentina, ya no tanto, una aristocracia hispánica, muy clericalista, muy religiosa, católica, que obviamente generó un primer antisemitismo, causa antisemitismo bastante fuerte acá en el país. Luego notamos como corriente de pensamiento, y lo explicamos ya, la influencia germánica o germanófila de los cuadros militares y de la Fuerza Aérea Argentina también. Especialmente uno recuerda a Jordán Bruno Yenta, un mentor de la Fuerza Aérea Argentina, o el padre Melville, que eran violentamente antisemitas y antisionistas también. Y el fascismo político, a través de la llegada de Perón al poder, las dictaduras militares, la corporación del fascismo en el poder, esto es algo bastante claro. Uno podría llegar a decir, atando cabos entre lo que hemos estado hablando en estos últimos 2 encuentros y lo que va de este tercer encuentro, que hay un hilo conductor, hay un eje casi en común entre lo que fue la primera organización antisemita en la República Argentina, que la citamos, la Liga Patriótica Argentina de 1919, luego podríamos ver la Legión Cívica, que también la citamos en 1935, posteriormente la Alianza Libertadora Nacionalista de Guillermo Patricio Kelly, que la cité hoy, en 1950, la aparición de Tacuara en 1960, Montoneros en 1970, la AAA en 1980, los Caras Pintadas en 1990. Fíjense cómo prácticamente cada década tenemos alguna organización que va germinando más de derecha en general, más que de izquierda, y que va tomando un matiz fuertemente judeofóbico y también con el correr del tiempo antisemita. Yo creo que la sociedad argentina como tal no es antisemita, aunque ahora voy a leer algunas encuestas que pueden llevar a dudar o que nos pueden llevar a cuestionar este tipo de cuestiones. Pero generalmente la propia influencia de la oligarquía gobernante en la Argentina, en los años que la Argentina tenía una fuerte impronta hispánica o germanófila en general, generó que aunque no haya una ley escrita, hasta hace 10 o 15 años atrás, en la República Argentina, los judíos en general no podían llegar a altos cargos en la magistratura judicial, tipo en la Corte Suprema, como hoy sí vemos que es factible. En los gremios, en general, en los primeros años de las acciones gremiales, todavía teníamos algunos dirigentes judíos que inclusive hablaban en yiddish en las asambleas gremiales, pero después esto prácticamente desapareció. No había presencia de judíos en los gremios, y no precisamente porque no había judíos obreros, que sí los había, y judíos en distintas militancias de izquierda. En los cargos militares de ninguna manera se veía la presencia de judíos. Probablemente esto tenga que ver con un doble motivo. Por un lado, el antisemitismo tradicional de los militares en la República Argentina, y por otro lado, por el hecho que los judíos argentinos sabían que no podían hacer el servicio militar, teniendo obviamente el ejército argentino una impronta tan fuertemente antisemita. Quiere decir que hacia el año 1994, cuando Menem deroga el servicio militar obligatorio
obligatorio, esto fue un alivio bastante importante para los judíos en general, ya que el adoctrinamiento ideológico y lo que se estudiaba en los manuales de estudio, tanto de la policía argentina, de gendarmería, de prefectura y del ejército argentino, tenían que ver con el libro de Hitler, Mi lucha, y también con el libro Los protocolos de los sabios de Sion y, por supuesto, el Plan Andinia, que sería la versión local del fascismo argentino. Esto estaba en los manuales y en los textos, estaba en los currículums en lo cual se preparaba a los militares y policías de la época. Fíjense de qué estamos hablando, hasta dónde estaba engarzado desde el poder la judofobia en la República Argentina. Hasta el día de hoy vemos una presencia casi nula, yo diría por el momento nula, si bien Timerman ocupó un lugar muy importante, en la Cancillería. Es decir, no vemos funcionarios de carrera de origen judío que puedan llegar alto en la Cancillería Argentina. Recordemos que Timerman fue embajador en los Estados Unidos, pero no es un hombre de una carrera política determinada, solo su acercamiento al justicialismo y el acercamiento en particular al kirchnerismo lo llevó a donde pudo realmente llegar, siendo primero embajador en Estados Unidos y después canciller acá en la Argentina, pero no es un hombre de una carrera diplomática, por lo menos no que yo conozca, sí en el periodismo, y un hombre que también tuvo alguna relación en las épocas de los años de dictadura militar. En las cámaras empresariales también en algún momento tampoco se notó esto. Esto empezó a cambiar, a modificarse a partir de los años 83 muy lentamente, con la llegada de Alfonsín al poder, de la democracia. Más adelante, en 1989, con la llegada de Menem, esto se robusteció, y hoy vemos como algo natural que el judío pueda estar en distintas esferas, en distintas áreas, aunque algunas parecen todavía bastante cerradas a él. Está el mito acerca de que los judíos no son de clase más que clase alta, no es cierto, hay judíos en su mayor parte de clase media y también tenemos judíos de clase baja, y la crisis del 2001 golpeó con muchísima virulencia a la comunidad judía argentina también, casi el 30% de los judíos sufrieron de pobreza en aquel entonces y fueron asistidos por la propia comunidad judía, sí, solo que evidentemente los sectores antisemitas se nutrieron más que nada durante mucho tiempo de la clase alta y el antisemitismo refinado estuvo o devino desde la clase alta, mientras que el antisemitismo popular, de raigambre más, podemos decir así, grosera, provenía de las clases más bajas, menos educadas en la República Argentina. Quisiera leer acá una conclusión de un estudio de Daya del 2011. Hay algunos estudios un poco más actualizados, pero me pareció importante traer estudios del 2011, por lo que implicó el 2011 en general, ¿sí? En octubre del 2011 la DAIA hizo público uno de los tantos estudios generales, con alguna profundización mayor, a través de los medios masivos, sobre el antisemitismo en la Argentina. Y este estudio fue interesante porque contó con la colaboración de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. De ese estudio, y solamente cito algunas cuestiones nada más, se infería los siguientes datos. Un 30% de los entrevistados, de las personas consultadas, preferiría no tener vecinos judíos o preferiría no tener en sus consorcios a judíos como vecinos. Un 38%, ya 2011 estoy hablando nada más, opinaba que los judíos influyeron muy poco en la nación argentina, o sea que el aporte judío a la Argentina fue muy escaso, cuando realmente hay muchos libros que hablan de ese aporte sustancial de la época de la colonia en adelante. Hay un grupo importante, no tengo aquí el número, que dice que el judío tiende al autoaislamiento como una forma de autopreservación, probablemente hiciera hincapié en grupos más ortodoxos. Un 82% piensa que a los judíos solamente les interesan los buenos negocios, otra vez la asociación numérica de judío con dinero, esto que ya hemos visto en otras oportunidades también y que le viene todavía del medioevo, sino más atrás. El 65% cree que los judíos tienen mucho poder en el mercado y que dominan el mercado de los brokers, de las inmobiliarias, de las operaciones comerciales en general. Y un 50% dice que los judíos argentinos son más leales al Estado de Israel que a la República Argentina, como si eso pudiera ser realmente medido de alguna manera. Otro 50% opinó que los judíos hablan mucho o demasiado sobre el Holocausto, como que se refugian en lo que pasó durante la Shoah para justificar como una coraza para que no se los ataque o no tengan ningún tipo de argumentación para defenderse. Y este estudio finalizaba también diciendo que hay un 23% de judíos argentinos, creo que la cifra es realmente bastante elevada,
que siguen pensando la vieja patraña, la vieja argumentación de que los judíos son los asesinos de Jesús. Algo que ya en los años 60 la Iglesia Vaticana anuló como acusación directa contra el pueblo judío. Y fíjense todavía ustedes que han pasado 60 y pico de años de esto y sin embargo está presente. ¿Cómo se manifiesta hoy el antisemitismo en la República Argentina? No de una forma orgánica, no de una forma sistemática, no en forma de agrupaciones. Al contrario, podemos decir que realmente con el fortalecimiento de la democracia hemos notado un achicamiento de las manifestaciones antijudías en los últimos tiempos. Por supuesto que hay expresiones xenófobas tradicionales, con esto me refiero a pintadas que cada tanto aparecen en algunas paredes, generalmente se hacen de noche y dentro de la propia comunidad judía se trata de borrarlas. De hecho hay un acuerdo que ya viene firmado desde el gobierno anterior, con el gobierno de la ciudad anterior, para borrar y tapar las pintadas judiofóbicas en la ciudad, que pueden ser denunciadas a la DAIA. De hecho, la DAIA habilitó un canal a través de una página web para establecer denuncias fehacientes sobre antisemitismo. Hay todavía manifestaciones de antisemitismo teológico, que es un poco lo que yo les decía acerca de esta acusación a los judíos de haber matado a Jesús de Nazaret. Continúan ciertas expresiones acerca de la avaricia o la explotación de los judíos a trabajadores en general. La idea de que el sionismo y el nacionalismo judío es una traición a la patria se hace presente también. La idea y el mito de la conspiración judía mundial está presente. Me parece que todavía esto lo vamos a ver con más fuerza en los próximos tiempos en función del triunfo de Trump en Estados Unidos, ya que las relaciones de Trump, tanto con la comunidad judía como con el Estado de Israel, son muy fuertes, más allá de algunos personajes un poco tenebrosos que hay alrededor de Trump. Y esto también va a alimentar el mito conspirativo acerca de que los judíos dominan el mundo, los Rothschild detrás de Trump, o cosas por el estilo que ya se han empezado a escuchar, especialmente en los comentarios, en los posteos que aparecen en algunas notas de Medio Oriente, tanto en el diario Clarín, o en La Nación, o en Infobae. Posteos de la gente me refiero, no me refiero a notas de periodistas que hasta ahora no han sido de alguna forma detectadas. Ahí sí se han notado en los últimos tiempos intentos velados o no tan velados de establecer una cierta forma de judeofobia o de antisemitismo un poco encubierto. ¿A qué me refiero concretamente? En nombre de tratar de comercializar o de vender uniformes militares o simbología de la Segunda Guerra Mundial, cascos, insignias, etcétera, han proliferado o han aumentado algunos comercios más que exhiben impúdicamente en algunas vidrieras cruces esvásticas, manuales, literatura nazi. Hace poco tiempo atrás, de hecho, a instancia del gobierno de la ciudad, en una feria que hubo en la Sociedad Rural Argentina, se allanó un stand y se decomisaron todos los productos que no tenían nada que hacer en ese stand y que, curiosamente o no tan curiosamente, eran en su mayor parte productos de origen nazi o que pontificaban o proclamaban en forma silenciosa, pero sí bien expresa, su identificación con el nazismo. Todo esto fue decomisado. También hemos escuchado alguna denuncia que no sé particularmente en qué quedó acerca de que se quería comprar indumentaria nazi en Europa de Hitler y de algunos otros líderes fascistas, y quien estaba detrás de esto era un argentino cuyo nombre nunca trascendió, pero que después se perdió el hilo de esto y hay que indagar en qué quedó básicamente esa situación. Lo que sí es grave en general y que se sigue utilizando mucho, lamentablemente a veces de forma bastante inconsciente, por parte de políticos de todos los sectores, pero de todos los sectores, que es lo que yo llamo la banalización del holocausto. No lo llamo yo así. En general el fenómeno se conoce como tal. Es decir, cualquier actitud fascistoide o cualquier actitud política no correcta o que no gusta, se la compara claramente con el nazismo. Y esto indirectamente es una banalización de la Shoah, porque no puede ser comparado con la muerte y el asesinato de 6 millones de personas. Pero también hay intentos negacionistas de parte de gente que ideológicamente trata de seguir diciendo que en la Argentina, que bueno, en la Segunda Guerra Mundial los judíos murieron como murieron tantas otras personas por bombardeos, por las masacres que hubo, pero no hubo algo en especial, ni una persecución sistemática de los mismos. Bueno, estos son intentos de revisionismo histórico que hay que combatir. No son propios de la Argentina. Esto está presente en casi todo el mundo, y a medida que nos vamos alejando de la Shoah y a medida que van muriendo las personas que han sobrevivido a la misma y no pueden dar testimonio ya de lo que sucedió, estos intentos se van a agravar. Le olvidaba decir aquí que hace ya 6 o 7 años atrás fue expulsado de la Argentina el gobierno de Cristina Kirchner el pastor Richard Williamson, un pastor
pastor, perdón, un sacerdote católico perteneciente a una rama muy extremista de la Iglesia argentina, que negaba la Shoah y decía que habían muerto no más de 300.000 judíos en la Shoah. Este hombre también fue exonerado por el Vaticano, creo que hoy está en Irlanda, me parece, porque pertenecía a una línea interna propia de la Iglesia Católica, que son aquellos sectores preconciliares de Lefebvre y otros más, que no condicen con la posición vaticana de que los judíos no tienen nada que ver con la muerte de Jesús de Nazaret. También vuelvo a insistir que las situaciones típicas del Medio Oriente cada tanto nos pueden traer algunos pretazos respecto a tratar de asociar a Israel con situaciones de genocidio, y esto es típico de algunos sectores de la izquierda vernácula o de los sectores de izquierda o de ultraizquierda que todavía anhelan y están en el poder. Hago referencia clara no solo a Luis de Liga, no en el poder, sino en la oposición, o estuvieron cerca del poder. Hago referencia clara a Luis de Liga y también a Fernando Esteche, ya que consta que este líder también de esta agrupación, que ha saltado a la fama ahora un poco más fuerte, ha tenido expresiones claramente judofóbicas, han realizado marchas frente a la embajada de Israel de protesta, nunca jamás frente a una embajada siria, una embajada iraní, una embajada libanesa, una embajada de Irak, nunca, solamente una embajada de Israel para protestar por la política israelí en Medio Oriente. Me excedí 5 minutitos, doy lugar a las charlas, a las preguntas, a las dudas, a las inquietudes que ustedes tengan. Acá hay una pregunta que dice, ¿cómo se ve el antisemitismo con Macri? Bueno, esta es una situación que los primeros meses del gobierno de Macri nos generó o causó una cierta sensación incómoda a la comunidad judía argentina. Por un lado, vemos un gobierno como el de Macri, en donde hay algunas figuras judías de renombre, como el rabino Sergio Berman, como ministro de Medio Ambiente, o también el diputado Waldo Wolf, y algunas otras figuras menores en otros cargos. Pero por otro lado, también el hecho de que en su momento causó bastante mala impresión. Abruje en Derechos Humanos, efectivamente, sí, muchas gracias. Causó bastante, Claudio Abruz, causó bastante impresión un encuentro juvenil que se generó y se hizo bajo la égida de Marcos Peña, del jefe de gabinete, donde un asistente de él creo que había llamado a la Casa Rosada que vengan grupos juveniles de distintos partidos políticos, y entre los que llegaron había 2 jóvenes vinculados a esta agrupación de Alejandro Biondini. Es decir, esto fue claramente un error, no fue exprofeso, no fue a propósito, no fue adrede. Particularmente yo no veo abiertamente una actitud políticamente antisemita, judofóbica de parte del macrismo. El hecho mismo también que en su momento la Argentina, a través de la canciller Malcorra, haya votado una resolución en contra de Israel sobre el famoso tema de Jerusalén, pero que después rectificaron el voto y se logró sacar una especie de empate medio extraño, es decir, a través de la Argentina se abstuvo, indicaría una leve mejoría. No conozco otras cuestiones vinculadas dentro del macrismo a este tipo de cuestiones. Sí, acá me hablan de Salvucci, aquí un personaje llamado Salvucci se dedica a difamarnos junto a otros personajes del nombre Juan Lavaqué. Sí, Juan Lavaqué es un abogado peronista de la línea Guardia de Hierro. Juan Lavaqué el año pasado, el 2015, después de la muerte de Nisman, acusó a los directivos de la DAIA de traición a la patria, en una acusación que no prosperó de ninguna manera. Lavaqué es un hombre veterano ya de las líderes fuertemente antijudías y antisionistas de derecha. Adrián Sabucci también es un periodista que responde a Lavaqué, es también de las líneas peronistas más duras. Salvucci, si mal no recuerdo, escribió en la revista Cabildo, que es una revista emblemática aquí de la República Argentina. No sé si hoy continúa con algún programa de radio, en alguna radio perdida por ahí. Es un hombre de escasísima popularidad, completamente marginal, pero eso no indica que no haya que mirarlos, no haya que seguir de cerca los escritos, lo que puedan decir, pero no tienen ninguna conexión con el gobierno actual, eso es seguro. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario que quieran hacer? Bueno, con el anterior gobierno yo justamente comenté que me parece que la impronta del anterior gobierno
especialmente el gobierno de Cristina del 2011 hasta el 2015, no fue el hecho que fuera un gobierno antisemita. Yo no creo que lo haya sido, porque también hemos tenido personajes judíos que han estado en las altas esferas del poder. Pero sí, el gobierno tenía una posición política bastante antisionista o bastante, no sé cómo llamarla o cuál es el término adecuado, muy poco propensa a comprender los intereses del Estado de Israel. En las votaciones que hubo en Naciones Unidas, en algunas declaraciones también que la Argentina hizo en función de los conflictos del Medio Oriente, tanto el 2012 como el 2014, la Argentina tomó un claro sesgo pro-palestino. De hecho, en el 2010, la Argentina fue visitada por el presidente de Siria, es decir, Bashir al-Assad, el mismo presidente que hoy quisieran borrar las fotografías de la visita a la Argentina del presidente de Siria, porque es un genocida. Y esto sucedió durante el gobierno anterior, que se recostó con algunos gobiernos de índole totalitaria. De todas maneras, no siempre totalitarismo es antisemitismo, por eso no puedo decir abiertamente que hayamos contado con expresiones abiertamente antisemitas de parte del gobierno anterior, pero sí con una política antisionista que termina siendo funcional al antisemitismo, a los de día, a los esteche. De hecho, con todo lo que la comunidad se ha sentido molesta y ha protestado por Luis de Lía y demás, con el gobierno anterior, Luis de Lía siempre en los principales actos oficiales estaba en la segunda o tercera fila invitado. Es un personaje nefasto, sin ninguna duda, por la retórica que utiliza y por los intentos divisionistas entre judíos leales a Argentina y judíos leales a Israel, y que no tiene nada contra los judíos, pero sí contra el sionismo. Son este tipo de personajes que siempre están a la espera, agazapados. Luis de Lía, sin ninguna duda, esto fue comprobado, fue un operador de Irán acá en la República Argentina, cuando Irán quiso acercarse estrechamente, y de hecho en los años 2011, con el acercamiento a través del memorándum de entendimiento que se firmaría en 2013 y que tanto denunciara el periodista Pepe de ayer, justamente apareció lo peor. Acá dice, ¿cómo se ve el tema de sacar a Rabino Berman de su cargo por manifestaciones de alarma, por posibles incendios propios de verano, por no estar preparados para resolverlos? Yo no escuché esto. Eduardo, la verdad que no escuché, me parece más que nada un rumor. Creo que si el Rabino Berman lo van a remover del cargo o no, será por una cuestión de competencia o no, por habilidad o no para el cargo, pero no me parece que tenga que ver con este tipo de presunciones. Yo no lo escuché, Eduardo. Si tienes alguna fuente que pueda robustecer este dato, me comprometo a averiguarlo. Pero en verdad yo no lo escuché. En TN lo dijeron. Me gustaría verlo, voy a tratar de buscarlo en TN, la fuente me parece importante, lo voy a chequear. La verdad que no lo tenía visto ni lo había escuchado, lo voy a buscar en TN a ver qué hay de cierto en esta cuestión. Yo de paso, mientras espero preguntas o inquietudes de ustedes, les escribo mi mail por si tienen alguna duda más que quieran, o después de que terminemos el curso y quieran hacer alguna pregunta, quizás yo pueda responder. Les escribo mi mail, pueden escribirme, trataré de responder a la brevedad, no siempre puedo hacerlo a la brevedad, .com.ar, lo leo, Natalio Steiner, todo junto, arroba, fidotel.com.ar, ese es mi mail, así que ya lo tienen y bueno, quedo a la espera de las dudas, de las inquietudes. Espero que puedan leer algo de la bibliografía que les sugerí, que me parece que es importante, que es interesante. Son libros muy amenos, no son libros de una enorme profundidad académica, los van a poder entender con bastante facilidad y bueno, varios de ellos están escritos por personas realmente que saben mucho del tema, judíos y no judíos. Así que bueno, no, el agradecimiento es mío, el agradecimiento también a la AMIA por la confianza dispensada y el agradecimiento a Vanessa que hace magia para mantener el audio para que funcione todo bien y también la imagen, ya que ustedes me pueden ver, aunque yo no los puedo ver ustedes. Y bueno, y seguimos estando en contacto con algunas otras charlas. Aquellos que estén interesados en la temática de Medio Oriente, les digo que el jueves que viene, por la tarde, también a través del Departamento de Cultura de AMIA, a las 17 horas, en el sexto piso voy a estar hablando justamente de la temática del Medio Oriente ahora, es decir, Israel, el nuevo posicionamiento frente a el nuevo presidente de los Estados Unidos. Esto es de 5 a 6, sé que es un horario un poco difícil. Y a la noche, a las de 21 a 22, voy a estar en la comunidad Talpiot, afuera en las 736,
hablando en general acerca de cómo va a continuar el conflicto palestino-israelí o qué perspectiva de paz puede haber en el mismo. Nada más, les agradezco y espero que estén muy bien. ¿Qué día las charlas? Se los escribo por mail para no demorarlos más a Vanessa y otros que tienen que irse. Me lo piden y yo se los envío por mail sin ningún problema. Gracias, que estén muy bien. Y Vanessa seguramente va a subir en los próximos días el audio de esta charla.